La historia de estas personas, de Muhammad Yunus, de Mandela, que quizás es el que la gente más conoce, y de Viktor Frankl, que ahora te voy a decir algunas cositas de cada uno, son tan inspiradoras que terminé después de varios años, porque no es como dicen algunos, dicen que escribir un libro es como un parto, no, esto demoró no 9 meses, sino alrededor de 10 años, te diría, en donde vos te vas dejando un tiempo para escribir, que te tenés que concentrar, tenés que leer bastante de cada uno de ellos. Leer y releer. Leer, releer, además un libro te va llevando a otro, a otro. Leer lo que otros dicen de esas personas, leer las autobiografías que tienen, y temas referidos a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yunus, Yunus es un profesor el único vivo de los tres, profesor de economía de Bangladesh, que se va a estudiar a Estados Unidos, vuelve a su país y en los años 70 él ve una situación tremenda de la hambruna que se vivía ahí, y él literalmente cuenta cómo la gente se moría en las calles. Él enseñaba en la universidad y decide meterse en una aldea vecina a la universidad, empezar a explorar por qué la gente no podía salir de la pobreza. Y bueno, para resumir un poquito, él empieza prestando, él detecta que uno de los problemas de estos muros que él dice que tiene una persona de escasos recursos, porque él dice, el pobre no es una persona vaga, no es una persona, las personas, la mayoría de ellos son personas que trabajan de 10 a 14 horas tratando de llevar algo para su familia, son como árboles bonsái que necesitan, que son chiquitos porque no tienen el espacio suficiente, si vos le das el espacio van a crecer como todos los árboles. Y él decía, el acceso al crédito es uno de los problemas. Así crea el Banco de los Pobres. Así crea el Banco de los Pobres. Bueno, de ahí nace. Él empieza prestando $27 a un grupo de mujeres que hacían pequeños objetos con caña de bambú. Y a partir de eso empieza todo un camino que es apasionante. La vida de este hombre y la obra de este hombre es apasionante. Lleva a esto de prestar a los pobres a través del sistema financiero, de hacer un sistema financiero para los pobres posible. Y hoy el Banco Grameen, que es el famoso Banco de los Pobres, que no es que sea él el dueño, él ideó también este esquema que se llama empresas sociales, donde el Banco de los Pobres, o el Banco Grameen, los dueños son los propios tomadores de crédito, que se les va descontando pequeñas cifras para poder quedar como accionista del banco, por supuesto con un management, es decir, con una gerencia especializada. Pero bueno, este banco hoy presta más de 8.000 millones de dólares a más de 7 millones de personas. Lo que empezó un profesor universitario con $27. Además, imagínense ustedes cuando él les va a contar, como profesor universitario, hicimos esta investigación, esto se puede hacer, por supuesto, no es prestando de la manera como te presta un banco comercial, hay un mecanismo totalmente distinto, la gente de crédito va al barrio, no es que la persona, digamos, de escasos recursos, claro, ya es un mundo hostil ir a un banco. Entonces tienen todo un mecanismo distinto para acercarse al sistema financiero y bueno, de hecho por eso funciona. Pero imagínense ustedes cuando él se va, porque él, de hecho eso pasó, va a un grupo de directivos de bancos nacionales de su país a decirle, miren, destinemos fondos del banco para prestarle a los pobres. Entonces lo miraban como diciendo, este profesor de economía, bueno, hay que tenerle respeto porque es un profesor universitario, pero es absolutamente idealista, imposible. Bueno, este hombre rompió todos esos prejuicios, pero no desde una teoría, desde una investigación, de un acercamiento a la realidad muy particular, y venciendo también cuestiones culturales, porque en Bangladesh, más en esa época, había toda una cuestión de que la mujer no debía trabajar, pero no va y enfrenta, no hace una polémica, sino tiene un acercamiento muy especial y va con eso cambiando esos hábitos, diciendo de que eso no afectaba ninguna regla religiosa de su pueblo. Bueno, es una vida apasionante. El otro es... perdón, sí. Y un dato que no es menor, que lo estaba reflexionando recién, rompe con uno de los paradigmas tradicionales del sistema financiero, que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema financiero. El sistema financiero le presta al que tiene. Claro. Que es un problema difícil de resolver, porque tal como viene funcionando, y él demuestra de que el pobre devuelve más que el otro. Bueno, de hecho, la tasa de retorno de los créditos es el 98%. Él le decía a estos banqueros, le decía, miren,
este préstamo que nosotros hacemos es como la tabla de salvación, se agarran de tal manera, porque es la posibilidad de salvar su vida de alguna forma. Entonces van a poner todo el empeño para devolverlo, porque además tenían un esquema en donde vos lo devolvías semanalmente con pequeños valores, cosa que no te sea un costo hacer la devolución. Claro. Bueno, hay toda una forma de trabajarlo, lo trabajan en grupo, bueno, pero en definitiva es eso. Inclusive él plantea, mi país recibió 30.000 millones de dólares en los últimos 10 años de apoyo internacional. Si esto lo hubiéramos recibido en crédito para las personas, el pobre que trabaja todos los días y lo ayudamos a salir adelante, esto hubiera sido otra cosa. Bueno, él mostró que esto funciona. De hecho, el microcrédito, que es quizá lo que la gente mucho más conoce, que parte de esa creación de Yunus, hoy ayuda a más de 100 millones de personas. Entonces, es una vida inspiradora de una persona que se conmovió, porque vos como profesor de economía, la pobreza la ves como un objeto de estudio, por ahí se conmovió con la vida de las personas que se morían en la calle, ¿no? El otro caso es el de Nelson Mandela, desde lo político. Sí, desde lo político. Nelson Mandela, bueno, más conocido por todo el mundo, ¿no? Él, un hombre que luchó contra y que sufrió el apartheid, ¿no? Estas leyes en Sudáfrica, el 80% de la población negra, el 20% blanca, y el 80% estaba considerado un ciudadano de segunda, es decir, o inferior. No podía casarse con una persona blanca, no podía utilizar los servicios públicos que utilizaba un blanco, no podía acceder a determinados empleos que solamente lo podían acceder el blanco, no podía inclusive vivir en determinados lugares de una ciudad, tenía lugares específicos para vivir, es decir, era un régimen absolutamente autoritario basado en una visión racial de las cosas, y él también es un hombre que inclusive en medio de la lucha más difícil, cuando se los encarcelaban, cuando se mataban a sus dirigentes, cuando la lucha era muy dura, y deciden ir a la resistencia armada, porque ellos, el Congreso Nacional Africano, que era la organización donde él participaba, planteaba siempre una salida no violenta, pero frente a esa situación deciden la resistencia armada y él dice, bueno, pero tenemos que ir con el sabotaje, es decir, tratando de evitar la muerte de personas. Y pensando siempre en que hay que reconciliarse con los blancos y que hay que lograr una Sudáfrica para todos, porque también estaba la idea de decir, bueno, terminemos a los blancos, era la dominación después de la mayoría sobre la minoría, y está 27 años en la cárcel, y a pesar de estar 27 años en la cárcel, de que en la cárcel se le impide ver o ir al funeral de su hijo que había muerto en un accidente de tránsito, lo impide ver a su madre y ir al funeral de su madre. Es decir, que uno diría, bueno, va a tener mucho resentimiento, va a tener mucho odio. Sin embargo, él dialoga con sus propios opresores, buscando una salida que no sea violenta y una democracia para todos. Bueno, es también un líder, como yo le digo, constructor, ¿no? De esto. ¿Y cuál es el rol de Víctor Frank? Bueno, también es una vida increíble. Es un neuropsiquiatra, bueno, murió en el año 97, un neuropsiquiatra austríaco de la época de Freud también. Es el creador de la logoterapia. La logoterapia, que que él plantea que muchas de las enfermedades psíquicas y muchas de las dolencias emocionales de las personas, especialmente en este tiempo, tienen que ver con la incapacidad de encontrar sentidos. Y que esto inclusive, él dice, bueno, uno puede encontrar sentido inclusive en medio del dolor, en medio de las dificultades más grandes, ¿no? Pero lo paradójico de él es que él lo vivió en un campo de concentración, es decir, él estuvo preso en un campo de concentración, él era judío, cuando llegan los nazis, sabemos todo lo que hicieron los nazis con los judíos, lo pusieron en un campo de concentración, se casó y a los 9 meses estaba en un campo de concentración. Bueno, cuenta la experiencia en el campo de concentración donde estás al límite de tu vida, inclusive no tenés identidad, te ponen un número, y él ahí, y después cuando sale, que había matado a toda su familia, bueno, ahí va descubriendo esa realidad de que podés encontrar un sentido aún en medio del sinsentido, digamos, y que el hombre está llamado a vivir por un sentido, y la logoterapia te ayuda a eso, ¿no? Bueno, la vida de él es apasionante y esta discusión que él tiene con las demás escuelas de la psicología también.
El libro, ¿se lo puede conseguir? ¿Dónde se lo puede conseguir para quien esté interesado? Podés ir a Rayuela, que ahí lo venden, o podés verlo por internet, ahí en Amazon, que es una página que vende libros, o la editorial Duncan con K.